Mi tío Raúl murió en octubre. Fue algo rápido. Un infarto mientras manejaba de regreso a su casa. Tenía poco más de 50 años, y aunque no era muy cercano a todos, siempre estaba presente en las reuniones familiares. Esa Navidad, decidimos no cancelarla. Mi abuelo insistió en que había que juntarnos como siempre, aunque el ambiente no era el mismo. Nadie tenía muchas ganas de celebrar, pero aún así, armamos la cena, el árbol, los regalos donde desde que llegamos a la casa hubo algo raro. Pero nadie lo quiso decir en voz alta. El primer detalle fue una chamarra. La chamarra de mi tío estaba colgada detrás de la puerta del cuarto de visitas. Una chamarra vieja de mezclilla que siempre olía a cigarro y a perfume, que él siempre dejaba ahí cuando venía. Mi mamá preguntó quién la había sacado del closet, y mi abuela dijo que nadie. Pensamos que alguien la había puesto ahí, por costumbre o como homenaje, y no le dimos importancia durante la cena. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, alguien tocó el tema de mi tío. Fue inevitable. Mi primo dijo que era raro que ese fuera el primer año sin él, y mi abuela sin pensarlo respondió: tu tío se vino. Todos nos quedamos calados. Ella siguió comiendo como si nada, y luego dijo que había pasado esa mañana. Que se sentó un rato con ella en la sala, que le preguntó si iríamos todos a la cena, y que después se fue. Mi mamá se rió nerviosa, y le dijo que no bromeara con eso. Mi abuela levantó la mirada y dijo algo que ya no supimos cómo contestar. No estoy bromeando. Bien, igual que siempre, nadie quiso seguir la conversación. Cambiamos el tema en cuanto pudimos. Esa noche me tocó dormir en el cuarto donde solía quedarse él. No me gustaba, pero no había otra opción. Me desperté cerca de las 4 de la mañana por un ruido en la sala. Pasos muy lentos como los de alguien cansado. No, me quedé quieto escuchando, y entonces oí claramente su voz. Estaba hablando con alguien ahí afuera, simplemente conversando. Yo hubiera reconocido esa voz en donde fuera. Y por supuesto que no salí. Era la voz de mi tío muerto. A la mañana siguiente la chamarra ya no estaba detrás de la puerta. Mi abuela murió unos meses después. Nunca volvió a mencionar esa Navidad. Neddy Loja y yo nunca supe qué era lo que estaba ahí afuera esa noche, ni tampoco con quién hablaba esa voz que era idéntica a la de mi tío. Pero eso sí, sé que de que él volvió. Nosotros vivimos en Los Ángeles, California, pero cada diciembre sin falta viajábamos a México para pasar unos días con la familia. Era una tradición. La casa de mis abuelos en Sonora siempre fue ese lugar al que uno vuelve, aunque pasen los años al mismo patio. Mismos muebles viejos, mismos olores y casi siempre las mismas decoraciones navideñas. Por eso, ese año, desde que entramos, notamos algo distinto. Había muchos adornos nuevos. Mi abuela siempre fue de guardar las decoraciones toda la vida. Esferas antiguas, figuras de barro, nacimientos incompletos, luces viejas que a veces ni prendían bien, pero esa Navidad había cosas diferentes. Adornos de estilos mezclados, colores que no combinaban, figuras que no parecían tener la misma edad ni origen. Cuando le preguntamos por las decoraciones nuevas, nos dijo que había perdido muchas de las antiguas y que había comprado otras a través del marketplace de Facebook. Cosas usadas, baratas, pero bonitas y con historia, según ella. No le dimos importancia en esa noche al acomodarnos para dormir en la litera. Mi hermano y yo notamos algo que no estaba ahí antes. En el tocador frente a la cama de mi hermano había una figura de madera. No era grande, más chiquita que un termo, tallada a mano. Tenía brazos, piernas cortas, un cuerpo rígido y una cara que no sabría describir bien. No parecía sonriente, pero tampoco enojada, con una mirada profunda que no encajaba en una decoración navideña. No dijimos nada. No queríamos molestar a mi abuela con sus cosas. Apagamos la luz y nos dormimos. En la madrugada me despertó un sonido que venía de abajo de la litera. Era un ruido leve, como cuando un ratón rasca algo. Golpes pequeñitos casi callados. Pensé que era mi hermano moviéndose o algún animal afuera. Me volví a dormir. A no sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertó un grito. El grito de mi hermano, seco, intentando callarse, pero lleno de miedo. Encendí la luz de inmediato y lo vi llorando, hecho bolita en la cama. Me dijo casi sin poder hablar que algo lo acababa de morder. Tenía marcas en el pie, pequeñas pero claras. No parecían marcas de insecto. Lo abracé, lo calmé, le dije que seguro había sido un sueño. Pero entonces miré hacia el tocador. La figura de madera ya no estaba ahí.
La vi de nuevo cerca de la ventana, en el piso, recostada contra la pared. No parecía haberse caído. Estaba colocada como si alguien la hubiera dejado ahí. No dije nada. Le regresé la figura al tocador y no dormí el resto de la noche. La mañana siguiente le conté todo a mi mamá y fuimos a preguntarle a mi abuela de dónde había salido esa figura. Ella frunció el ceño. ¿Cuál figura? ¿Cuál duende? Le describimos el muñeco de madera, el tocador, el cuarto. Ella negó con la cabeza. Dijo que no había puesto ninguna decoración en ese cuarto. Fuimos corriendo a revisar. La figura ya no estaba, ni en el tocador, ni junto a la ventana, ni en ningún rincón. Pero, al mover un armario viejo de ese cuarto, encontramos algo que nos dejó en silencio. Detrás de él, en la pared, había un agujero. No era pequeño, no parecía reciente. La madera alrededor estaba desgastada, como si algo hubiera entrado y salido de ahí durante mucho tiempo. No tenía la forma limpia de un agujero hecho por herramientas. Mi abuela dijo que seguramente eran ratas. Nunca supe qué fue esa figura, de dónde salió o a dónde se fue. Nunca volví a verla. Pero el verano siguiente, cuando regresé solo, revisé el armario. El agujero había sido tapado con madera de otro color, mal hecha, a las carreras. Alguien lo había querido cerrar. Esta historia ocurrió hace algunos años durante un viaje familia en fechas cercanas a Navidad. Íbamos de regreso por carreta, atravesando una zona de Zacatecas que siempre me ha parecido solitaria, oscura, peligrosa sabra, todo de noche, era tarde. El camino estaba prácticamente vacío. El ambiente era tranquilo, relajado. Solo nos distraía el sonido del carro, avanzando, y las luces, iluminando, lo poco que alcanzaban a ver del camino. En punto del directo algo. Llamó nuestra atención en costado de la carretera. Primero pensé que era un animal pequeño, pero conforme nos acercamos, pude distinguir mejor esa figura. Era un ser de baja estatura, no más alto que un niño pequeño. Lavaba lo que parecía ser un sombrero, alto y cuadrado, botas puntiagudas, y vestimenta oscura. Lo que me impacta fue la forma en que se movía cuando comenzó a correr. Sus brazos se movían de adelante atrás de una manera muy marcada, al igual que sus pequeños pies. Como si no se desplazara de forma natural. No corría como ninguna persona ni como ningún animal que yo conociera. Todos guardamos silencio. Lo vimos, pero nadie dio nada en momento. La figura cruzó rápidamente y se perdió entre la oscuridad del camino. Sin que pudiéramos ver hacia donde fue exactamente. Sigamos avanzando sin decir palabra durante varios minutos. Nadie quería ser el primero en comentar lo que habíamos visto, en aceptar que lo habíamos visto en poco ms adelante, mirar por el retrovisor, alcance, anotar algo que me dejó muy inquieto. A la orilla del camino, donde momentos antes se había perdido la figura, se alcanzaba a ver lo que parecía un pequeño cubo, con una luz brillante en forma de cruz. No nos detuvimos. Durante el resto del trayecto, el ambiente se sentía denso. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido y ese no sé, hasta el día de hoy. Cuando recuerdo ese viaje ciego, sin poder explicar con certeza que fue lo que vimos en esa carretera. Era Navidad, estábamos en casa de mis papás, nada especial, ancina, música, plática. Mi tío Tony estaba contando una anécdota de cuando éramos niños en algún momento. Mi mamá se levantó, escuchó clarito que alguien llegó, fue a la calle,
Estuvo parada unos segundos afuera y luego volvió. Cuando regresó, mi tío ya no estaba hablando de lo mismo. Se había quedado muy serio, muy callado, pensativo. Eso es lo que yo recuerdo. Pero cuando hablamos de eso un rato después, mi hermana dijo que mi mamá jamás se levantó, que jamás escuchó nada en la calle. Mi mamá sí lo recuerda. Yo también. Mi tío tiene otra versión completamente distinta. Y lo extraño es que esa noche pasaron cosas que todos recordamos. Pero diferente a mi primo asegura que en algún momento mi tío dijo, ¿se acuerdan de la Navidad en la que nadie pudo dormir en toda la noche? Y que mi mamá respondió que no debían hablar de eso. Pero yo no recuerdo esa parte. Tampoco mi tío ni mi mamá. Lo que yo recuerdo es que hablaban de un niño que vivía en la casa de atrás cuando eran chicos y que alguien había asesinado muy cerca de Navidad. Sin embargo, mi mamá dice que nunca hablaron de eso, que hace mucho que no mencionan ese tema, y que esa noche mi tío se quedó callado casi todo el tiempo a mi papá, que no estaba con nosotros en la sala. Jura que mi tío se la pasó en el patio, que lo vio dar vueltas hablando solo. En lo único en lo que todos coincidimos es en lo que pasó después, cerca de las 12. Las luces del árbol tronaron y se apagaron solas. No fue un apagón, porque todo lo demás seguía igual. Solo los foquitos tronaron, luego se apagaron y volvieron a prender parpadeando. A mi abuela se puso nerviosa y empezó a rezar en voz baja. Mi tío Tony se levantó de golpe. Dijo que ya se iba y se fue. Desde esa Navidad, cada vez que intentamos recordar exactamente qué pasó antes de que él se levantara, discutimos. No es que no queramos ponernos de acuerdo. Cada quien lo recuerda diferente. Años después, mi tío tuvo un accidente y quedó mal. No puede tener emociones fuertes porque lo descontrolan muy feo. Así que mejor no hemos vuelto a mencionar esa Navidad. Así pueden, en estas fechas, intenten recordar una Navidad o un año nuevo de un año en particular. Quizás ustedes también tienen variaciones en la memoria. Quizás hay recuerdos diferentes. Quizás también tienen esos episodios que todos recuerdan diferente. Esto pasó cuando yo era un niño, pero lo recuerdo con una claridad que me incomoda, no porque haya sido espectacular, sino porque fue silencioso y porque nadie más lo escuchó como yo. Era Navidad y estábamos en casa de unos familiares, en un pueblo chiquito, uno con casas con patios todavía muy grandes, donde los terrenos de atrás no están bien delimitados, con árboles viejos plantados hace quién sabe cuántos años, creciendo sin orden. Durante el día el patio no tenía nada de raro en tierra seca, hojas caídas, troncos torcidos, pero de noche los árboles se veían distintos, no se distinguían unos de otros, parecían solo una masa negra, como si el fondo del patio no tuviera. Finan yo dormía en un cuarto que daba directo a ese patio. La ventana quedaba justo frente a los árboles. No sé qué hora era. Cuando me desperté, lo primero que escuché fue un crujido lejano, no fuerte ni seco. Era un sonido lento, irregular, como de alguien caminando entre ramas, pero con pausas largas entre un sonido y otro, como si eso que se movía se detuviera a pensar en cada paso. A mí incorporé un poco en la cama y miré hacia la ventana. Entre los árboles se veía movimiento, no una silueta clara, era algo que se desplazaba dentro de la oscuridad, empujando ramas, doblándolas. Por momentos parecía alto y en otros parecía demasiado bajo, como si se encorvara. Entonces escuché algo que no se parecía al sonido de las ramas, un crujido distinto, más cercano, como huesos crujiendo al moverse. No era solo un tronido, era una serie de pequeños crujidos uno tras otro, como si algo caminara con el cuerpo doblado, forzado, acomodándose con cada paso. Eso fue lo que más miedo me dio, porque entendí que algo allá afuera no estaba caminando derecho. Quise convencerme de que era un animal, un perro grande, o quizás un borracho del pueblo que se metió sin querer. Pero eso que se movía no salió del patio, caminaba en círculos, siempre entre los mismos árboles, sin acercarse a la casa ni alejarse del todo, como si ese espacio fuera el único lugar donde podía estar. De pronto se detuvo. El sonido de las ramas cesó, el crujir de los huesos. También sentí algo muy claro en el pecho, la sensación de que algo me estaba viendo desde la oscuridad. No vai los ojos, no vai en rostro,
pero supe que eso estaba mirando hacia mi ventana. Me quedé quieto, muy quieto. Pasaron varios segundos, quizás minutos, y entonces, desde el patio escuché una voz baja, rasposa. Sonaba como cerca del suelo. Yatei, ¿dormes? No fue un grito, ni una amenaza. Fue una pregunta muy tranquila, casi cuidadosa. Me bajé de un salto y me metí debajo de la cama, temblando. Desde ahí solo podía ver un pedazo de la pared y la parte baja de la ventana. Escuché como algo se movía de nuevo, pero ya no estaba entre los árboles. Ahora venía hacia la casa. El crujido de las ramas fue reemplazado por algo arrastrándose sobre la tierra, y cada pocos segundos, ese ruido seco e incómodo de huesos acomodándose para avanzar. Se detuvo justo frente a la ventana. No escuché que tocara el vidrio. No escuché respiración fuerte. Solo sentí su presencia ahí, quieta, y escuché cómo volvió a sonar. Más cerca de mí. ¿Yatei, dormes? No respondí. Me tapé la boca con las manos para no llorar, para no hacer ningún ruido. Después de eso, no recuerdo en qué momento me dormí. Solo sé que desperté con el sol entrando por la ventana y con el ruido normal de la casa despertando. Nunca le conté a nadie lo que pasó. Con los años volví a esa casa varias veces. El patio seguía ahí, los árboles también, pero nunca volví a asomarme de noche en hoy. Ya de adulto, sigo sin saber qué fue eso. Solo sé que aún de vez en cuando sueño que estoy ahí y que se escucha algo caminar en la oscuridad, algo caminando encorvado, crujiendo, con los huesos sueltos, preguntándome si ya me dormí.